Antes de empezar con este tema de hoy, los milagros con saliva, ocurrió algo esta semana. De hecho, fue 10 días después de que grabáramos el último video, que para mí es una satisfacción enorme. Eso es lo que yo quiero. Un joven cuestiona a Mario Sabán. Aquí está la página, aquí está el título del video. Lo entrevista y le formula preguntas exactamente que yo traté en nuestro último video. Eso es lo que quiero. Los temas que yo trato, yo soy un pobre hombre, pobre historiador, teólogo, pero hay quienes han escrito kilos y kilos de libros. Les fascina que los entrevisten, comuníquense con ellos. Estos temas que yo trato aquí los desarrolla Mario Sabán, los desarrolla también, oye, ¿qué decir? Antonio Piñero, el doctor Adolfo Reutemann, aunque mis respetos para el doctor, a todos, ¿verdad? Pero al doctor Reutemann, porque en verdad tiene mucho trabajo diario, tiene una gran responsabilidad y tiene mucho trabajo diario. Hay quienes viven de hacer libros o hacer videos. Yo vivo de esto últimamente. Hace 40 años que lo estudiaba para mí. Hace poco tiempo lo estudio para compartirlo. Pero estas gentes que les fascina y que viven de eso, pregúntenles. Los temas que yo trato aquí son demasiado fuertes, demasiado fuertes. Lo que no habla nadie acerca de las prédicas de Jesús y que llenan el Nuevo Testamento. Pregúntenles a ellos, no al pastor, no al sacerdote, no a gente ignorante. Pregúntenle a los que se hacen llamar filólogos, teólogos, historiadores, y que han escrito kilos y kilos de libros. Comuníquense con ellos, ellos estarán felices de contestarles, de verdad. Ahora vamos a ver, este es nuestro video número 96 de estos temas, porque he grabado otros del ejército mexicano y la guerra contra las drogas, pero esto es lo que nos interesa a nosotros. Los milagros de Jesús y un emperador, el emperador Vespasiano, milagros con saliva, la saliva sagrada. Debemos meditar nosotros cuánta realidad podemos aceptar, cada uno en su interior. ¿Cuánta realidad podemos aceptar? No todos tenemos la misma capacidad, no todos tenemos el mismo entorno. Hay cosas que de verdad es mejor que no supiéramos. Porque la historia la escriben los vencedores, ya lo sabemos. La fe es para los perdedores, para los ilusos. Nos gusta hablar de historia. Hay quienes mencionan a Heródoto. Pues compremos el libro de Heródoto. Usted tiene como 40 años conmigo, quizá más. No, 40, no tanto. Hablamos de Suetonio, de Tácito, como si fueran entes allá, totalmente desconocidos. No, lo tenemos en libros y lo pueden descargar. Yo sé que en un teléfono de 8 GB caben 4000 libros. Pero no se queden con ellos. Descarguen uno, lo leen y lo eliminan. Para que no gasten tampoco en su teléfono, en su tablet, su computadora. Nosotros creemos, por eso los libros de historia son importantes, porque creemos que las profecías y que pensar en un Salvador corresponde nada más a la religión cristiana o a la religión judía. No. Eso, toda la historia de Medio Oriente, de Europa, de Asia, ni se diga, en la India, China, en todas partes ha habido mesías, salvadores, ha habido profetas que se comunican con los dioses. Por eso Hermes, mucha gente le gusta usar la palabra la hermenéutica y se creen así como que la gran cosa.
que no es nada más que hablar de Hermes. ¿Qué hacía Hermes? Transmitir el verbo sagrado, el verbo de Zeus, transmitírselo a los hombres. Bueno, las profecías no solo existieran en el mundo judío, eran algo común de todos los reinos para justificar ante un pueblo los triunfos y fracasos de los reyes. Si triunfaban los ejércitos, era el emperador el grande. Si fracasaban, fueron los dioses los que así lo designaron. Por eso involucraban dioses, involucraban ritos. Era un circo para el pueblo. Antes de salir a la guerra, usaban a sus profetas, usaban a los sacerdotes, los oráculos, destripaban gallinas, conejos, qué sé yo. Hacían un rito para ver qué les auguraban los dioses. ¿Alguien podía creer eso? ¿Sí? Todo el ejército que iba a morir. Para eso era, para eso era. Todo lo que los reyes, los que gobiernan, dicen o promueven, es porque saben que la gente lo asimila todo. Las profecías de Vespasiano como emperador, que fue el que en su época se destruyó el templo, la guerra con los judíos, explotó ahí la guerra. Muchos mencionan a Suetonio. ¿Por qué? Porque Suetonio menciona a Tiberio, y en la época de Tiberio, bueno, pero Vespasiano, ahorita nos interesa Vespasiano porque vamos a comparar 2 milagros que hizo Vespasiano con 2 milagros que hizo Jesús. Milagros. En Suetonio, el libro cuarto, habla de una antigua y arraigada creencia extendida por todo el oriente, y era que el imperio del mundo, Roma, pertenecería por aquel tiempo a un hombre salido de la Judea, no un judío, sino un gobernante, un general que hubiera estado en Judea. Este oráculo se refería a un general romano, pero se lo adjudicaron a sí mismos los judíos, eso es lo que dice aquí. Este oráculo se refería a un general romano, pero se lo adjudicaron a sí mismos los judíos. Los sirios, porque Siria sí era una potencia, un ejército muy poderoso, los judíos solo eran sus chalanes, sus ayudantes. Los sirios se sublevaron y mataron a su gobernador y ahuyentaron a su legado consular, arrebatándole un águila. Eso era muy grave. La Biblia no manipula, dicen quería poner un águila ahí, que por eso se levantaron en armas y se hizo la revuelta. No, era Asiria. Nerón eligió a Vespasiano para enfrentar esa revuelta, pues era un hombre al que no tenía nada que temerle. Nerón no temía a Vespasiano porque no tenía linaje muy conocido, muy famoso, que pudiera disputarle el trono. El temor de mandar a un general con tantas legiones a sofocar a los asirios y por ende a los judíos, que eran la misma región, era porque iba a manejar no solo muchas legiones, sino que enseguida estaban también las legiones de Egipto. Y tener a una cantidad muy numerosa, un cuerpo del ejército muy grande en una sola área y bajo el mando de un solo general, era muy peligroso. Tácito, en su libro de historia, libro cuarto, páginas 81-82, Suetonio, cuando nos habla de Vespasiano, el libro séptimo, Dion Casio, Filóstrato, narraron los Omnia Imperi, hechos que supuestamente se produjeron en momentos determinados, profetizando, según ellos, profetizando el apoyo de los dioses al Imperium de Vespasiano. Está escrito en los libros de historia para todos aquellos que justifican que Jesús existió y buscan una frasecita en los libros de historia. Vamos a ver todo lo que hablan los libros de historia. Dicen que el que se lleva se aguanta. Suetonio describe 11 de ellos, 11 augurios aparecen aquí. Si descargan el libro los pueden leer, es demasiado interesante de verdad. En el capítulo 5 cuando se refiere al imperio de Vespasiano, Tácito menciona tres casos de
profecía. Dion Casio menciona 7 y Josefo también se refiere a esas profecías augurando el imperio de Vespasiano. Por cierto, Josefo fue uno de los prisioneros judíos más distinguidos y no cesó de augurar, aquí dice en el libro de Suetonio, no cesó de asegurar mientras lo cargaban de cadenas que muy pronto lo libertaría el propio Vespasiano, tornado emperador. Un historiador menciona a otro. Algunos soldados de la tercera legión, ante la muerte de Nerón y temiendo el castigo por sus excesos, allá en lo que hoy es Europa, eligieron entre los cónsules, a Vespasiano. Tiberio Alejandro era el prefecto de Egipto, fue el primero que hizo prestar juramento de fidelidad a Vespasiano, a sus legiones. Tiberio Alejandro, no debemos olvidar ese nombre. Ahorita vamos a hablar de él. Y esto fue en las calendas de Julio. Si queremos ver algo como un hecho histórico, debe haber una fecha, debe haber un nombre, debe haber un lugar. Si no, no es histórico. Si hay dos citas diferentes, no estamos hablando de absolutamente nada histórico. Los emperadores al morir se convertían en dioses. Por ello, los dioses, por medio de sus profetas, auguraban su aceptación al próximo emperador. El próximo dios lo iban a admitir con ellos. Alguien lo aseguraba y los historiadores lo escribían. Muchos hacían milagros antes de ser nombrados emperadores. Vespasiano fue uno de ellos. Y vamos a analizar los milagros de Jesús y de Vespasiano. Primero los de Jesús. Jesús y la mano seca. En Marcos 3, del 1 al 6, Jesús entra en una sinagoga, y había ahí un hombre que tenía una mano seca. Todos observaban para ver si Jesús lo curaba en día sábado. Él le dijo al que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y ahí se ve la discusión de Jesús con los fariseos, pero él cura al tullido. La bronca aquí es que curaba a quién? Curaba en sábado. En Lucas 6, del 6 al 11, todo el pleito de los escribas y fariseos que acechaban a Jesús para ver si curaba a uno que tenía la mano derecha seca, discute con ellos y cura al tullido en sábado. ¿Qué problema era ese? Ahora Jesús y el ciego. En Juan 9, del 1 al 40, lean todo, absolutamente todo ese capítulo. Juan 9, del 1 al 40. Dice, vio un ciego de nacimiento que había nacido así solo para que las obras se manifestaran engrandeciendo a Jesús. Él nació así, le preguntaron por qué está así, por los pecados suyos o los de sus padres. Y él dijo, no, nació así ciego para que yo le hiciera dar la luz. Solo por eso nació ciego. Mientras estoy en el mundo, dice ahí en uno de esos pasajes del 9, capítulo 9 de Juan, del 1 al 40, en uno de esos pasajes dice claramente, mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. No dice que vaya a hacerlo después, cuando ya no esté. Ahora, ¿cómo hizo el milagro de devolverle la vista al ciego? Escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó los ojos del ciego. Por cierto, en uno de esos versículos dice que el ciego también repite esa frase de yo soy. Porque que Jesús dijera yo soy, ya lo tomamos que, ¿ves? Él lo dijo. Él se equipara a Yahvé, a Jehová, a Yud-Hei, el yo soy. Pues el ciego también aquí dice yo soy. Le preguntan y dice yo soy. El milagro lo hizo en sábado. Los fariseos se enojan, todo eso viene ahí. En Marcos, del 7, versículos 32 y 33, dice, curó a un sordo y tartamudo. Sería sordomudo, porque si era sordo no tartamudeaba, sino balbuceaba. Pero bueno, ahí dice, curó a un sordo y tartamudo. Metió sus dedos en las orejas y escupiendo tocó su lengua con la saliva. ¿Se imaginan eso? Marcos 7,
capítulo 7, versículos 32 y 33. Curó a un sordo y tartamudo, metió sus dedos en sus orejas y escupiendo tocó su lengua con la saliva. Alguien necesita que se lo traduzcan, interpreten. En Marcos 8:23 dice, en Betsaida le trajeron a un ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, lo curó. Aquí está como recreando unos pasajes, le llaman profecías a todo, bueno, unos pasajes del Antiguo Testamento. Isaías 35, versículos 4 y 5. ¿Promesa de quién? De Elohim. ¿Pero a quién? De él mismo. Dice, tu Elohim mismo vendrá y te salvará. O sea, Jehová mismo vendrá y te salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. También en Jeremías 1:9 dice, entonces Yod-Heh-Vab-Heh extendió su mano y tocó mi boca. Y Jehová me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. No es tan sucio como eso de escupirlo, pero solo están recreando lo que ya está en el Antiguo Testamento. O copiando lo que hizo Vespasiano. ¿Quién escribió esto primero? Eso es lo que hay que ver. Nos gusta la historia. En Éxodo 4, 11 y 12 dice, ¿quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo, Yahvé? Jehová, como quieran llamarle. Yo soy el que hago todo, dice él. Vamos a ver los milagros del emperador Vespasiano con saliva. Pero antes, ¿quién era Vespasiano y cómo fue su proclama como emperador? Vespasiano fue proclamado como emperador por un general romano de origen judío. Fue un judío el que lo nombró emperador. Hizo jurar a sus tropas lealtad a Vespasiano. Tiberio Julio Alejandro era el prefecto de Egipto y era sobrino de Filón de Alejandría. Por cierto, este general al mando táctico de las tropas, porque Tito estaba atrás, era el general en alto rango, era el general encargado, Tito, pero el general táctico, el que estaba llevando a cabo la guerra, era Tiberio Julio Alejandro, al mando de las legiones, y bajo su mando, el mando de un judío, se quemó el templo de Jerusalén y se pasaron a cuchillo a todos los sobrevivientes. Tiberio Julio Alejandro era prefecto de Egipto, se unió al gobernador de Siria, se llamaba como Licinio Muciano, y también se le unieron las tropas de Judea, las de Vespasiano. Las legiones de Siria, Judea y Egipto aclamaron a Vespasiano como emperador el 1 de julio del año 69 en el hipódromo de Alejandría. Ahora sí vamos con la saliva del emperador. Tácito en su Historia 4, página 81, dice, estas cosas extraordinarias eran una manifestación del poder de los dioses y de sus simpatías por Vespasiano. Si por una mención de Tácito hacia Jesús, la gran cosa, bueno, entonces Tácito también menciona a Vespasiano haciendo milagros. Dice Tácito, estas cosas extraordinarias eran una manifestación del poder de los dioses y de sus simpatías por Vespasiano. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles manifestaciones? Bien, cuando Vespasiano visita el Serapeum, escribe Tácito, el templo de Serapis, el emperador hace curaciones milagrosas contadas por los sacerdotes del templo y por los médicos. Ahora, ¿qué es lo que escriben ellos? Entre otros Suetonio. Sobre todo Suetonio, Dice ahí, un ciego devoto del dios Serapis recobró la vista por la acción del emperador al mojarle los párpados con saliva. Otro que era cojo recobró la salud al haber sido tocado por el pie de Vespasiano. Aquí no fue un tullido en la mano, fue un cojo. Estos dos hombres habían soñado, como la Biblia dice, en sueños se me apareció, en sueños yo vi, en sueños me dijo. También aquí, estos dos hombres habían soñado que el dios Serapis les decía que Vespasiano
los podría curar y por ello se presentaron ante su tribunal, el tribunal de Vespasiano, cónsul. ¿Cómo podían tragarse los romanos estos cuentos? ¿Cómo se los podían tragar los romanos y todo el imperio? Como dijo un actor mexicano, cuando se comió 2 chuletas con papas y luego pidió un pollo. Le dicen, ¿cómo puedes tragarte todo eso? Y muy sabio contestó, empujándolo con harto pan. Pues sí, si los pueblos no tienen hambre, los gobernadores, los gobernantes, no tienen problemas. Vespasiano controlaba los graneros de Egipto, que eran la fuente de alimentación de la mayor parte de todo el imperio de Roma. El trigo de Egipto alimentaba la mayor parte del imperio romano. Con ello, tenía el apoyo de militares, de civiles y de religiosos. Por cierto, ¿cuándo hizo esos milagros Vespasiano? Los hizo el 21 de diciembre del año 69 en el Serapeum, en el templo del dios Serapis. Cuando estamos contentos y estamos bien comidos, nos tragamos cualquier cuento. Cuando tenemos hambre o en enfermedades como estas es cuando mueren muchos gobiernos, muchos partidos políticos y muchos dioses.